Es una bendición que podamos estar juntos acá en este espacio televisivo donde juntos podemos meditar en cuanto a la palabra del Señor. Vamos a orar y así suplicarle al Señor que Él nos guíe y nos dé entendimiento a la Escritura en esta hora de la noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado la vida, la salud, el bienestar. Nos has regalado una familia, nos has dado un empleo. Señor amado, tus bendiciones nos rodean todos los días. Bendito Dios. Por eso, ¿cómo no acercarnos a ti? ¿Cómo no ser agradecidos contigo? Porque tú has sido bueno sin que te lo pidamos. Bendito Dios, te amamos, te alabamos, te adoramos, te creemos, Dios amado. Gracias en el nombre de Jesús. Y hoy, en este momento, abrimos la Sagrada Escritura, la cual tú has dejado a los hombres, Señor, creyendo que en esta encontraremos la verdad, la respuesta a toda inquietud, a toda duda, a toda pregunta del ser humano, amado y Padre Celestial. Te alabamos. Ayúdanos, Padre, a que podamos recibir en realidad una palabra que haya sido sustraída de este libro sagrado. Bendito Dios, ayúdanos a tener entendimiento en cuanto a tu palabra, porque yo hoy necesito de tu palabra. Pondré la mayor atención, Señor amado, a esta palabra. No voy a permitir que ningún pensamiento ajeno a ti me distraiga, bendito Dios, porque todos estamos necesitados de lo que tú digas, de lo que tú enseñes y cuál sea tu voluntad para los hombres. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En realidad es una verdadera bendición y hoy vamos a hablar de algo muy importante en las Sagradas Escrituras y vamos a ver, le voy a pedir que usted pueda ver el libro de Mateo capítulo 16. Vamos a ver capítulo 16 de Mateo. Y su versículo 13 dice de esta manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús hace una pregunta muy importante y dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él ya había pasado un tiempo con sus discípulos. Entonces él esperaba de ellos una convicción, una respuesta certera. Eso es lo que ellos esperaban. Y entonces ellos tienen una respuesta, pero Pedro dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro dice eso, le dice Jesús: bienaventurado eres tú, Simón, porque después de tanto tiempo de estar conociendo el ministerio de Jesús, por fin eso le reveló el Padre, que Pedro pudiera reconocer quién era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, y le dice de esta manera: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Entonces ahí es donde entra la pregunta para muchos, ¿verdad? Para muchos. Entonces, si Jesucristo fundó una iglesia, claro que el Señor Jesús fundó una iglesia, pero muchas personas hoy en día se preguntan: ¿cuál es la verdadera iglesia? Por eso el título de este tema es: ¿cuál es la verdadera iglesia
Y muchos se preguntan porque hay muchísimas denominaciones, iglesias, y algunos se atreven a decir, esta es la iglesia verdadera del Señor Jesús. Y entran muchas dudas. Muchas denominaciones, entidades dicen que ellos o esta es la iglesia verdadera de Jesucristo. ¿Sí hay una iglesia verdadera? Claro que lo hay. Y si hay una verdadera, es porque hay una que es falsa. Eso es necesario que nosotros podamos identificar a la luz de la palabra del Señor. Pero exactamente, Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no está diciendo Jesús exactamente que sobre Pedro, que Pedro es el fundamento de la iglesia. No está diciendo en ningún momento eso, sino porque Jesús le dicta estas palabras cuando Pedro hace una afirmación, una confesión decisiva, certera. Cuando Jesús se dio cuenta que Pedro tenía una convicción porque el Padre se lo había revelado, dijo, en esa actitud, en esa revelación, en esa confesión, edificaré mi iglesia. Usted dirá, pero ¿cómo el hermano Marcelo está diciendo que no es sobre Pedro, que no es sobre esa persona que Cristo haya fundado su iglesia? Claro que lo puedo constatar a la luz de la palabra del Señor, porque podemos ver en el mismo capítulo de Mateo, el versículo 22, dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 21, dice, entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Se lo estaba diciendo a Pedro. Acaba de estar platicando con Pedro, conversando con Pedro. Acaba de decirle a Pedro que sobre esa confesión iba a edificar su iglesia. Pero Pedro tuvo una confesión más adelantito, totalmente diferente, y Jesús reprende a Pedro. Pedro sigue siendo la misma persona en el mismo capítulo, pero tiene dos confesiones, dos afirmaciones, pero una le es positiva al Señor Jesús para decidir que sobre esa actitud él iba a fundar a su iglesia. Pero hubo una otra confesión de Pedro sobre la cual Jesús dijo, no, esto no me va a servir, sino que esto más bien servirá de tropiezo, y reprendió a Pedro, hasta lo trató de Satanás. Entonces, aquí podemos constatar, podemos comprender de que Cristo sí fundó una iglesia, pero no la fundó sobre la persona de Pedro. Entonces, hasta hoy en día, las personas que tengan esa convicción en el Hijo de Dios pueden llegar a ser la iglesia del Señor Jesús. La iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesús, por supuesto, se fundó. Y hay una historia bíblica en cuanto a la iglesia primitiva. También hay una historia de la iglesia, la cual ya no está en la Biblia, pero sí ya habla de los primeros siglos después de Cristo, acerca de la iglesia. Y hoy en día hay muchas denominaciones que dicen, esta es la verdadera iglesia. Los adventistas dicen, esta es la verdadera iglesia. Los mormones dicen, esta es la verdadera
iglesia. Los testigos de Jehová dicen: esta es la verdadera iglesia y las demás no lo son. La religión católica dice: esta es la verdadera iglesia de Jesucristo. Se jactan indicando que otras denominaciones son falsas. Pero la iglesia de Jesucristo no se define en un título, no se define en una denominación, se define en aquellas personas, en aquel grupo de personas que en realidad buscan del Señor de corazón y viven de acuerdo a la palabra del Señor. O sea, no es exactamente de que hoy exista una denominación, una institución que sea declarada oficialmente en la tierra la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, no podemos afirmar. Algunos seguidores de la religión católica aseguran que la iglesia verdadera, pues, es la iglesia, la religión católica, y que, por ejemplo, los protestantes, pues, son hermanos separados, y afirman que Pedro es el primer papa, ¿verdad? Pero eso no lo vemos en la Biblia. La iglesia primitiva no tomó a Pedro como un padre para ellos. Nunca le llamaron papa, nunca. Entonces, si nos damos cuenta, esa doctrina no es bíblica, esas prácticas no son bíblicas. Claro, la iglesia protestante, podríamos decir que apareció, no que haya nacido, apareció o se dio a conocer hace un poquito más de 500 años en el tiempo de la Reforma Protestante, porque la iglesia verdadera siempre ha existido. Lo único que no es una entidad, no es una institución, es un grupo de personas que, aunque estén en X religión, sin embargo, conservan su vida al Señor. Entonces, por supuesto que la iglesia protestante surgió, apareció hace más de 500 años. El que promovió la reforma, bueno, él y otros más, que fue Martín Lutero, por supuesto, ellos fueron uno de los promotores que llevaron a la reforma de la iglesia. Reforma significa enderezar lo que estaba torcido, eso significa la palabra reforma. Protestante es decir, o significa yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, por lo tanto me declaro en contra o protesto en contra de aquello que se está realizando en X institución. Entonces, pero la iglesia protestante, digámoslo así, o la iglesia evangélica, gracias a Dios, no tienen una estatua de Martín Lutero, no tienen una estampa, una foto, no existe. Simplemente gracias a Dios, porque tocó a personas como Martín Lutero para que se atrevieran y se llenaran de valor a defender las verdades bíblicas en aquellos tiempos. Desde ahí se adjuntaron algunas personas y de ahí pues hicieron reuniones y congregaciones, nacieron. Entonces se desligaron de la religión católica, la cual por supuesto tiene orígenes muy buenos, pero también tiene apostasía, tuvo apostasía desde aquellos tiempos porque se desviaron de la verdad. Entonces, pero la religión católica afirma ser la iglesia verdadera por ser la más antigua, por ser una de las más antiguas, porque exactamente no es la religión más antigua. La religión más antigua, pero más antigua, es la religión judía, porque eso sí está en la Biblia, eso aparece en la palabra del Señor desde tiempos antiguos y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Esa es la religión más antigua. Entonces, la iglesia primitiva no se presentaba con un título oficial. Ellos no tenían un nombre. Bienvenidos a la iglesia primitiva. No. Ellos no tenían un nombre oficial, simplemente eran discípulos del Señor Jesús. Eran personas que se escondían
que se escondían en las casas, y ahí estaba el grupo de personas, y a eso Pablo le llama la iglesia en Éfeso, la iglesia en Macedonia, porque era un grupo de personas. Él sabía que allá había un grupo en esa ciudad, pero que estaban a puertas cerradas. Esa era la iglesia primitiva, porque era perseguida, número uno, por los judíos y por el imperio romano en aquellos tiempos, según la Biblia. Lo mencionan en los primeros capítulos de Hechos. Por eso, la iglesia verdadera es un grupo de personas que, aunque no están reunidas en el mismo salón, pero sí viven de acuerdo a los principios bíblicos. Por eso, si algún líder eclesiástico dice que esta es la iglesia verdadera y por eso vengan a congregarse, esa persona está exageradamente equivocada. No, nadie puede afirmar que su denominación, su institución es la verdadera iglesia de Jesucristo, que porque tenga tantos años de fundación, porque sea una de las más antiguas, de ninguna manera. Entonces podemos notar que Jesús dijo algo muy importante en la Biblia. Usted lo va a encontrar, aparece 3 veces en la Biblia. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. En la congregación hay ovejitas y hay cabritos, hay trigo, hay cizaña, ¿sí? Pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Una congregación que está predicando la verdad del Evangelio de Jesucristo, según la Biblia lo está dictando, allí hay una confianza de que podamos recibir la palabra no adulterada. Hay una esperanza, hay una confianza, pero no estoy definiendo de que esa sea la iglesia verdadera exactamente, porque la iglesia verdadera puede ser usted, aunque no esté en X denominación, aunque usted no esté en la iglesia más antigua, usted puede ser la iglesia verdadera. Un cura católico llamado Luis Toro dijo una vez: esta es la iglesia verdadera que Cristo fundó, porque nosotros tenemos allá en Roma la tumba de San Pedro. Eso está patas arriba, porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y todo lo que la iglesia verdadera debe de predicar debe estar basada en la palabra de Dios, aunque a nosotros nos venga a perjudicar nuestros placeres, nuestra ideología, porque la Biblia no se debe acomodar a lo que el hombre quiere. Es el hombre quien debe acomodarse, acoplarse, aunque no sea muy fácil, a los parámetros bíblicos. Entonces, aunque sea la secta más antigua, no significa que esa sea la iglesia verdadera o que la iglesia primitiva. Hay religiones que sus prácticas, sus doctrinas están basadas en paganismo y tienen doctrinas de hombres. Sinceramente, eso no se parece a la iglesia primitiva que el libro de Hechos enseña. Entonces, podemos ver en Primera de Timoteo, aquí podemos ver, claro, la iglesia católica es una de las más antiguas, por supuesto, pero existe un fenómeno en la Biblia que se llama apostasía, y esta denominación adoptó y se pervirtió de esa manera. Dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Entonces, usted se da cuenta, la religión católica es una religión que internamente, a los que quieren someterse, a los que quieren ser parte, a los que quieren oficiar en esa religión, les prohíben casarse. Si la mujer quiere servir en la religión católica, debe ser monja y no puede ser tocada por un varón. Si el hombre quiere servir en la religión católica, tiene que consagrarse y no tocar mujer. Cuando la Biblia habla todo lo contrario, dice la palabra del Señor que apostatarán de la fe. O sea, ¿qué es apostasía? Es desviarse de la verdad. Eso es la apostasía. La religión católica es una apostasía de la iglesia primitiva. Supuestamente era el grupo de personas que había estado en la iglesia primitiva, pero se pervirtió, se corrompió con falsas doctrinas, permitiendo vínculos políticos con el emperador Constantino allá en el año 325 después de Cristo. Cuando Constantino era perseguidor de la iglesia primitiva, luego él se convierte al cristianismo, pero con una condición: que todas las prácticas paganas del Imperio Romano fueran incluidas en la religión católica. Ahí donde se corrompió, ahí donde se distorsionó la doctrina verdadera. Entonces, esta religión sí tuvo orígenes correctos, pero se desviaron cuando se mezcló con el Imperio Romano. Así que eso es algo muy importante saberlo, es importante conocerlo. Si usted es un amigo católico, es bueno que usted conozca la historia de la Iglesia Católica, las raíces, qué fue lo que pasó en aquellos tiempos. La iglesia, la religión católica, cuando tuvo vínculos políticos, ellos asesinaron a mujeres, a niños de otras religiones que no eran del cristianismo. Hubieron muchas prácticas hasta el día de hoy. Por eso, esta religión no puede ser la iglesia verdadera del Señor, porque sus prácticas, sus doctrinas no se parecen nada a la iglesia primitiva. Sin embargo, el Señor ha conservado a un grupo de personas que sí conforman la iglesia verdadera del Señor Jesús. Quiero contarle que la iglesia verdadera del Señor, claro que sí existe, y yo no voy a decirle a usted que es la iglesia tal o la institución tal. La Biblia habla algo muy importante. Vamos a verlo exactamente. Vamos a tratar la manera de desmenuzar lo que Mateo 16 nos habla, porque algunos creen que sobre Pedro se fundó la iglesia, y cuando la Biblia nos habla, nos aclara de que no es así exactamente. Y vamos a ver en Primera de Pedro, hay una parte bíblica muy importante. Es importante que usted conozca qué es lo que la Biblia dice a nuestras inquietudes, porque hay muchísimas dudas en los creyentes, y es importante notar que la Biblia tiene esas respuestas. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice de la siguiente manera. Le voy a pedir que usted pueda poner atención a la misma, porque es la palabra del Señor. Dice de esta manera: vosotros también, ahora nos está hablando a nosotros, como piedras vivas. ¿Qué somos nosotros? Piedras. ¿Pedro es la única piedra? No. Jesús dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Y dice el versículo 5 de Primera de Pedro capítulo 2: vosotros también,
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién vamos a ser edificados? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. La iglesia evangélica a nivel mundial no tiene un líder humano terrenal, no tiene un líder terrenal quien lo represente. A diferencia de la religión católica, su líder, su máximo líder es el Papa. Eso es la creencia, la doctrina. Pero aquí la Biblia dice que no solo Pedro fue piedra, también nosotros somos piedras y somos piedras vivas. Cuando usted ha oído en las noticias que el Papa llega a México, que el Papa viene a Guatemala, que el Papa llega a Costa Rica, observe algo muy importante. Cuando se baja del avión, del graderío, ¿a quién saluda de primero? ¿A cuál es la primera persona que el Papa saluda cuando baja del avión? Le aseguro que no le voy a mentir, saluda primero al presidente de esa nación. Eso se llama vínculos políticos. La iglesia verdadera del Señor no tiene absolutamente nada que ver con la política. Por eso ningún cristiano debería de involucrarse en la política. Claro, ¿hay cristianos en la política? Sí, claro que hay. ¿Pero deberían? Claro que no. O es político o es cristiano. Decida, pero el Hijo de Dios, el verdadero cristiano, solo tiene un Señor. Y fue llamado para ser cabeza, claro, para liderar, para guiar. Pero estamos hablando del ministerio de Jesucristo. Entonces, aquí vemos que nosotros también somos piedras vivas y que somos edificados en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en la tierra, los que creemos en el Señor, no tenemos la mirada en el hombre, no tenemos un líder oficial a nivel mundial que nos represente como iglesia. El único Señor de nuestra fe se llama Jesucristo y no hay otro. El que quiera meter a otra persona por en medio está de cabezas, porque eso no lo permite la Biblia, porque quiero contarle que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Eso dice la palabra del Señor. No es que yo esté excluyendo, no es que yo esté desechando a personas X, sino que es lo que la palabra del Señor dice. Y la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, solamente el Señor Jesucristo. Hay algo muy importante. Es importante que nosotros veamos qué es lo que la Biblia habla de la verdadera iglesia. Claro que sí existe, existió, existe y puede seguir existiendo en los tiempos finales. Marcos capítulo 3 habla algo, Jesús, algo que es demasiado importante. Nosotros como creyentes en la palabra del Señor, creyentes en la fe al Señor Jesucristo, es importante que nosotros sepamos dónde el Señor nos ha plantado, en qué estamos creyendo. Dice capítulo 3 de Marcos, versículo 31. Estaba Jesús, por supuesto, en una casa enseñando y había muchísima gente. Y la Biblia dice en el verso 31, dice, vienen después sus hermanos y su madre, hablando de la familia de Jesús, la familia biológica, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. O sea, llegó Jesús. Yo estaba observando esta parte de la Biblia, pero esta parte de la Biblia está ligado a una parte donde los hermanos de Jesús lo desechan, no le creen, se burlan, más bien lo mandan a otro lugar y le dicen, mira, date a conocer. Entonces Jesús se va a enseñar a otro lado.
pero dice que llega María, la madre de Jesús en aquellos tiempos. También llegan los hermanos y dicen, bueno, nosotros somos de la familia de Jesús, tenemos el mismo apellido, la misma sangre, y así que ya está lleno el recinto, ya no hay asientos, pero como somos de la familia, tenemos que estar en las sillas de adelante. Y dice que en el versículo 31, según la Biblia cuenta, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Les pregunta a los que están ahí enfrente enseñando, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Quiero decirle, la madre y los hermanos conforman una familia. Jesús estaba preguntando, ¿quién es mi familia? ¿Quién en realidad es mi familia? Está preguntando. Dice verso 34, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, a los que estaban alrededor de él, a los que estaban atentos a oír la enseñanza, y los miraba, ¿quiénes son mi familia? ¿Quién en realidad son mi madre y mis hermanos? Y los miraba, él preguntando, y dice que él responde, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí, los que están ahí cerquita de él, he aquí mi madre y mis hermanos. Verso 35, porque todo aquel que sea evangélico, que sea católico, que sea mormón, que sea testigo de Jehová, no está diciendo eso la Biblia, no está diciendo eso Jesús. Jesús dice algo muy claro de esta manera, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios, ese es en realidad mi hermano, mi hermana y mi madre. Ellos sí son de mi familia. Sí, si usted quiere ser parte de la familia de Dios, porque Efesios 2:20 dice que somos parte de la familia de Dios, escuche y haga la voluntad del Señor. ¿Quién puede ser la verdadera iglesia del Señor? Aquella persona que tiene hambre de Dios, escucha la voluntad de Dios para su vida, llega y se acerca a Jesús cada vez y escucha y dice, eso es lo que tú quieres que yo haga, y así vive esa persona. Esa es la persona que forma parte de la verdadera iglesia del Señor. ¿Por qué yo relaciono la familia con la iglesia? Porque eso es lo que la Biblia dice. Efesios, lo voy a buscar debido a que no lo tenía agendado en mi lista de textos bases, pero sé que está en Efesios capítulo 2, versículo, vamos a ver, 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, sino advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de alguna iglesia, de alguna religión. No lo dice, dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Quién es la piedra principal? ¿Es Pedro? De ninguna manera, es Jesucristo. Claro, nosotros somos piedras porque tenemos aquella convicción que Él es el Hijo de Dios. Somos piedra porque hemos tomado una decisión, tenemos una certeza en lo que decimos, en lo que creemos. Pero no significa que porque yo sea piedra, la iglesia va a crecer, se va a fortalecer en mí. No, yo soy piedra, pero me voy a edificar en el fundamento de los apóstoles. Pero la piedra principal se llama Jesucristo. Y por eso Jesús dijo, ¿quiénes son mis hermanos, mis hermanas y mi madre? Y viendo a los que estaban cerquita de él, atentos a escuchar la enseñanza, él dijo, los que oyen
Y los que hacen la voluntad de Dios, ellos sí son. Y María allá afuera, ¿verdad? Y los hermanos, ¿verdad? Tienen que venirnos a traer. Tienen que venirnos a pasar adelante porque somos la familia. Lo siento. Nadie entra por cuello. Nadie entra por antigüedad. Nadie. Solo aquel que escucha y hace la voluntad de Dios en su vida personal, no en la vida del otro. No buscando corregir la vida del otro. Esa puede llegar a ser la verdadera iglesia del Señor. Porque la iglesia es la familia de Dios también. Eso dice la palabra del Señor. Y podemos ver dónde aparece la iglesia del Señor, ya para culminar, debido a que el tiempo está corriendo demasiado rápido. Capítulo 12 de Apocalipsis, ahí podemos ver cómo la Biblia habla de la iglesia. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Capítulo 12 de Apocalipsis, una mujer vestida de sol. Está hablando de la iglesia. Aquí no está hablando de una mujer literal, está hablando de una mujer vestida de sol. Dice, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién vio 12 estrellas? José. Está representando estas 12 estrellas. El Antiguo Testamento, las 12 tribus, eso es lo que está hablando. Algunos han dibujado alguna estatua, ¿verdad? Con una corona y una luna abajo, pero eso es creer en algo literal, lo que uno cree. Eso es doctrina de hombre. La Biblia está hablando de la iglesia. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Dice verso 2, y estando encinta, clamaba dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y está hablando el enemigo. La iglesia ha sido perseguida por 1200 años en aquellos tiempos. Eso es lo que relata la Biblia. Pero para no estar leyendo todo lo que capítulo 12 nos está hablando, nos vamos a adelantar exactamente al verso 17 para constatar que esa mujer del versículo 1 está hablando de la iglesia del Señor en estos tiempos. Verso 17 del mismo capítulo dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Vuelve a decir la mujer. Y yo le digo a usted, está hablando de la iglesia verdadera del Señor. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí podemos ver algo muy importante, debido a que falta poco tiempo, pero dice, verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer había sido llevada, ¿verdad? Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Hay una coma. Los que guardan los mandamientos. Aquí nos dice que los que pertenecen a una denominación, a una institución oficial, de ninguna manera. La iglesia de Jesucristo, claro que sí existe, pero nunca creamos que es tal iglesia. Si en esa congregación le hablan de prosperidad, posiblemente ahí no podrá ser usted una verdadera iglesia. Si en aquella denominación le rezan a los muertos, posiblemente usted no podrá llegar a ser una verdadera iglesia para el Señor. Si en esa denominación ya hablan de otras cosas que no están en la Biblia, usted no podrá ser iglesia verdadera. Entonces, usted tiene que estar en una iglesia, en una congregación. Aquí la Biblia lo está diciendo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, ¿qué guardan? Los que guardan los mandamientos de Dios, Antiguo Testamento,
y tienen el testimonio de Jesucristo, Nuevo Testamento. La iglesia verdadera del Señor tiene como base la Biblia completa. No estoy hablando de papel, sino que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esa es la iglesia verdadera. ¿Cuánta iglesia hoy predica cosas que no están en la Biblia o que no tienen una doctrina basada en la Biblia? Tienen doctrinas que parecen ser de Dios, pero no hay versos que amparen, que argumenten a esa doctrina, que puedan amparar, sí, porque hay religiones que tienen una práctica, tienen una doctrina y usan la mitad de un versículo para amparar, para defender su doctrina. No, si la Biblia dice no, no. ¿Para qué vamos a estar maquillando? Mejor soltemos todo lo que nos estorba y hablemos la verdad y hablaremos con la frente en alta. La iglesia verdadera del Señor debe tener únicamente como base las Sagradas Escrituras. Mi querido, usted y yo podemos llegar a ser una verdadera iglesia. Si en su congregación, a donde usted va, parece que las cosas no le parecen bien a usted, pero usted sí sea íntegro delante del Señor, sea verdadera iglesia. Cuando Cristo venga, no va a ir a traer a los del príncipe de paz, porque ahí son consagrados. No va a venir por los católicos, porque son los más antiguos en la religión. No va a ir por aquella iglesia más grande. Cuando Cristo venga, va a ver lo que hay en el corazón de cada persona y los va a tomar en donde quiera que se congreguen. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Reciba un abrazo de todo corazón y lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones.